Hola hermano, muy buenas noches, que Dios les bendiga ahí en su hogar. La clase de hoy día, el estudio de hoy día, tenemos un nuevo estudio y trata de la naturaleza divina de Cristo. Eso es lo que vamos a ver hoy día. La semana pasada estuvimos viendo la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y veíamos cuán diferente es nuestro Señor Jesucristo a nosotros. También vimos que la Biblia, la palabra del Señor decía que era semejante en todo a nosotros. Y yo le explicaba que la palabra todo no siempre significa 100% todo. Y le di algunos ejemplos. Y también vimos que Jesucristo, que era semejante en todo, pero no significaba que era igual a nosotros, sino que era parecido. ¿Ya? Hoy vamos a ver la naturaleza divina de Jesucristo, ¿ya? La parte divina, y vamos a ver que Jesucristo ahora no es semejante al Padre, sino que ahora Él es igual al Padre. Ahí vamos a ver que hay una tremenda diferencia ahora. Ya no es semejante como nosotros éramos semejantes a Él. Cristo no es semejante al Padre, sino que Él es igual al Padre en esta naturaleza. Ya, eso es lo que vamos a ir viendo hoy en esta noche. Y vamos de inmediato, hermano, a interiorizarnos. Vamos a leer lo que dice el libro a modo de introducción respecto a esta naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el libro a modo de introducción. Dice: ¿ha pensado usted en un cristianismo sin Jesucristo? Si quitara del budismo el nombre de Buda o del maometismo la personalidad de Mahoma, el sistema doctrinal de las dos religiones quedaría intacto. Pero si quitara del cristianismo la persona y obra de Jesucristo, el cristianismo quedaría como un mero sistema de la ética, muy hermoso por lo demás, pero humanamente inalcanzable. ¿Ya? No habría salvación ni esperanza del cielo sin Él. Y luego dice: la esencia de la fe cristiana se encuentra en Cristo. Qué interesante, y eso más o menos, eso es lo que vamos a ver también nosotros hoy día, en esta noche. Vamos a ver la naturaleza de Cristo. Partámonos preguntándonos qué es la naturaleza divina de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué significa? La naturaleza divina de Cristo, hermano, es la naturaleza de Dios, en breves palabras. Es la naturaleza de Dios. Y esta naturaleza de Dios primero, es perfección, es personalidad, es gloria, es poder y es santidad. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza que tiene nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza divina. Perfección, personalidad, gloria, poder y santidad. Una de estas cosas nos toca también a nosotros, personalidad. Dios tiene personalidad como nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos una cierta capacidad de sabiduría para hacer cosas, para decidir. Dios también la tiene. Nosotros podemos decidir, así como Dios. Y Dios nos da la oportunidad y la facultad de nosotros decidir, lo que se le llama el libre albedrío. Nosotros podemos decidir libremente aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Dios nos deja en esa libertad. Qué maravilloso es Dios. Ahora, ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo? Una de las cosas principales que enseña el Nuevo Testamento. ¿Sabe? El Nuevo Testamento enseña principalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también enseña, hermano, que este Jesucristo es Dios. Eso lo enseña el Nuevo Testamento. Y dice que el verbo existió con el Padre desde la eternidad. Eso nos está enseñando. Y que siempre ha existido y que existirá, porque Él es Dios. Eso es lo que veíamos en Juan 1.1, cuando yo le dije que lo anotara. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios. Eso está enseñando el Nuevo Testamento, que Jesucristo es Dios, que siempre ha existido. Y veamos el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria como la del unigénito del Padre. O sea, ¿qué está diciendo? Que Jesucristo, esa gloria, es la misma que tiene la gloria del Padre, la de Él. Comparten la misma gloria, porque le vimos la gloria, la del unigénito, como la del Padre, dice. Está diciendo nuevamente que Jesucristo es Dios. Ahora, esta expresión, hermano, que enseña la Biblia, que la expresión de hijo de Dios, la Biblia está diciendo, o esta expresión no significa, hermano, que Jesucristo es hijo de Dios en el sentido general, como lo son los ángeles, como lo somos nosotros. La Biblia siempre menciona a nosotros como sus hijos, a los ángeles también lo menciona como sus hijos. En ese sentido general, Jesucristo no es hijo, ¿ya? Sino que no es hijo como los hombres, sino que es hijo de Dios en otro sentido, no en el sentido que lo menciona, por ejemplo, Oseas 1:10, y lo menciona Job 2:1. No es en ese sentido hijo de Dios, ¿ya? Sino que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, por lo que vimos antes. Por eso es hijo de Dios por naturaleza, y dijimos que la naturaleza de Dios es perfección, personalidad, gloria, poder, santidad. En ese sentido, Él es hijo de Dios. Por naturaleza, Él es hijo de Dios. Y está diciendo que Él es de la misma esencia o de la misma sustancia, como lo dice la palabra. Y Jesucristo mismo en una oportunidad, Él lo dijo. Se recuerda cuando Él dijo: yo y el Padre uno somos. Estaba diciendo que Él y el Padre son de la misma sustancia. Por lo tanto, nuevamente, llegamos a la conclusión que Jesucristo es Dios. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Yo y el Padre uno somos. En cambio nosotros, hermanos, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Dios, Jesucristo, nos adoptó como sus hijos, nos llamó sus hijos y nos adoptó. Somos hijos de Dios por adopción, por la decisión de nuestro Dios. Fuimos adoptados sus hijos. ¿Ya? ¿En qué momento somos adoptados como hijos? ¿Cuándo? Cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, como le aceptamos como nuestro único Salvador, como único nuestro Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser sus hijos, pasamos a tener ese derecho, por decirlo así, como lo dice, por ejemplo, Juan 1:12. Acá dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. La potestad es un derecho. Nosotros ahora tenemos ese derecho de ser hijos de Dios gracias a esta potestad que Dios nos dio. Gozamos de ese privilegio. Ahora tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué lindo y maravilloso es el Dios, cómo se va revelando quién es Cristo, quién es Dios. Ahora examinemos, hermano, rápidamente, vamos al libro de Colosenses. Colosenses 1, del 15 al 19. Aquí vamos a ver que estos pasajes dejan claramente establecido quién es Cristo, quién es nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a leer y lo vamos a ir analizando rápidamente en forma muy, muy resumida. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Él, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué hermoso lo que hemos leído, hermano. Qué hermoso es. Qué hermoso lo que hemos podido leer. Aquí, cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribe estas cosas, está diciéndole a los hermanos de Colosa que Jesucristo, Él es nuestro Dios, que Jesucristo también es divino, que Jesucristo Él es todo, Él es eterno, Él es Dios, Él tiene toda la preeminencia. Él, en el fondo, aquí le está mostrando claramente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a los hermanos de Colosas. ¿Y por qué Pablo lo hacía con tanta claridad, lo hizo esto? ¿Sabe por qué, hermano? Vamos a ir un poquito a la historia, porque en esa época ya habían maestros que enseñaban que Jesucristo no era Dios, tratando de minimizar la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya habían maestros que ya enseñaban herejías y tratando de minimizar a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un profeta más de lo que siempre habían aparecido, quizás un poco más lleno de Dios, decían ellos, pero que no era Dios. ¿Sabe, hermano? Esta enseñanza que ellos decían, esta enseñanza hasta el día de hoy perdura. Esta enseñanza la enseñó un tal Arrio, ¿ya? Se le llama arrianismo. Él fue quien enseñó esta herejía, empezó a enseñar el Arrio. Y esto fue por allá por el año, en el 250 al 350 después de Cristo, que surge esta enseñanza, que el apóstol Pablo empieza a aclararlo acá en estos pasajes. Y sabe usted, se recuerda, hermano, que cuando hablamos el año pasado, creo que fue cuando vimos que hubo un concilio, el concilio de Nicea, y que en ese concilio de Nicea se definió quién era Cristo. Si usted se recuerda, y este concilio de Nicea hubo un credo, se llama el credo niceno, y ese credo niceno definió a Dios en forma muy hermosa y muy precisa, y decía más o menos cómo era Cristo, y decía, mire, lo que decía ese credo, yo me recuerdo poco, y decía, lo definió así a Cristo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y después seguía ese credo hablando de Cristo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. En ese concilio, en el concilio de Nicea, fue cuando se echó por tierra toda esta enseñanza de Arrio. Y en ese concilio Arrio fue comulgado y fue declarado como un hereje, porque enseñaba estas herejías. Pero a pesar de todo eso, esa enseñanza hasta el día de hoy la siguen. Sigue todavía vigente. ¿Y sabes quién es todavía se acerca mucho a esta enseñanza? Nuestros amigos los mormones, nuestros amigos los TDJ, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un profeta más. Los testigos de Jehová, ellos afirman que Jesucristo no es Dios, y lo vamos a ver en los versículos que ellos se afirman de esta herejía, hermano. ¿Ya? Ahora, estos pasajes nosotros podemos ver en forma clara y contundente lo que muestra que Jesucristo es Dios. Está mostrando de una manera precisa, de una manera clara, que Jesucristo es realmente Dios. ¿Ya? Ahora,
Para nosotros, hermano, para nosotros los cristianos es de suma importancia también entender esto. Saber esto y tenerlo claro, que Jesucristo es Dios. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque esta revelación tiene que estar en usted y en mí. Esta revelación que trae el Espíritu Santo, saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Saber que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Tener conciencia, saber que nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso también. Es el Dios verdadero. Es el Eterno. Cuando Dios se revela, nos muestra quién es Jesucristo, como lo hizo con Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Uno empieza a ir a Cristo, a pedir a Cristo de una manera diferente, de mucho más humillado, mucho más consciente a quién vamos a orar cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hermano, hoy en día, no estoy hablando de mi iglesia, de ningún hermano, no se sienta ofendido, hermano, por favor. Hay cristianos que asisten a las iglesias, hermano, y no están conscientes y no han conocido quién es Cristo. Iglesia cristocéntrica. Van domingo tras domingo sin tener claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Simplemente ellos creen en Jesucristo como su Señor y Salvador en forma superficial. Y pasa eso, que hay cristianos que no saben quién es realmente Cristo en la Escritura. Y vamos a ver un poquito verso a verso, algunos versos para ir analizando. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Él es la imagen, Él es el que nos está mostrando a Dios. Él nos muestra a Dios porque Él es la imagen, o sea, Él es Dios mostrando a Dios, porque es la imagen misma de Dios. Eso está diciendo, es la imagen del Dios invisible, al que no vemos, pero si ahora Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, son iguales. Si yo veo a Jesucristo, estoy viendo al Padre, dijo Jesús. Él es la imagen, eso está diciendo. Y luego dice, el primogénito de toda creación. Es aquí en este versículo que los amigos testigos de Jehová dicen, ahí está, Jesucristo es creado, no es Dios, porque dice que es el primogénito de toda creación. Primogénito es el primero de toda creación, dicen ellos. ¿Sabe? En esa forma de interpretar la Escritura estamos dejando pasar todo un contexto, ¿ya? Todo un contexto que viene después. Y cuando ellos dicen, aquí está, dice que el primogénito de toda creación, entonces Jesucristo es un ser creado por Dios y no es Dios. ¿Sabe? Aquí quiero explicar un poquito la palabra primogénito, ¿ya? La palabra primogénito deriva del griego prototokos, ¿ya? Y la palabra prototokos, ¿ya? La palabra prototoco se usa en dos sentidos. Y aquí lo vamos a ver. En el primero, se usa en el sentido cronológico de nacimiento, de nacer. En ese sentido se usa también la palabra primogénito, en el sentido de ser el primero de nacimiento, en el sentido cronológico de nacimiento, ¿ya? Ejemplo, mi hermano mayor, mi hermano Venancio, que él es siervo de Dios, pastor, él es el primogénito de todos los hermanos. Él es el que nació primero, él es mi hermano mayor. Por lo tanto, en este sentido cronológico, él es el primogénito, es el mayor, fue el primero que nació de todos los hermanos. Él es el primogénito en este sentido. Ya, igual la Biblia, cuando usted recuerda que habla de Isaac, que tuvo dos hijos, ¿cierto? Que tuvo a Esaú y a Jacob, y dice la Biblia que el mayor era Esaú, ¿ya? Él era el primogénito, y él vendió su primogenitura a Jacob por un plato de comida, un plato de lenteja, dice la Biblia. Ahí está hablando del orden cronológico de nacimiento. En ese sentido, sí, la palabra
la palabra primogénito. Pero en el segundo sentido que yo le decía, que también la palabra prototokos es en el sentido de rango, de posición, de importancia que tiene la persona. En ese sentido también habla de primogénito, la palabra en griego prototokos, ¿ya? En el sentido de posición, en el sentido de rango de la persona, en el sentido de importancia que tiene la persona. En ese sentido encontramos ahora que primogénito no quiere decir que sea el primero de una creación, ¿ya? Veamos por ejemplo Apocalipsis 1.5. Mire lo que dice Apocalipsis 1.5. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Está hablando del primogénito entre los muertos, o sea, ya no entra en el sentido cronológico de nacimiento, porque está hablando de entre los muertos, ¿ya? Y luego dice: y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, hermano, ¿qué tiene? Aquí queda inmediatamente manifestada la posición de nuestro Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice que fue el primogénito de entre los muertos. ¿En qué sentido? Que Él murió y resucitó, pero resucitó para vivir eternamente, ¿ya? Y ahora dice que Él es el soberano. Y si está diciendo que Él es soberano, está diciendo que Él gobierna, que Él decide, Él no le rinde cuenta a nadie porque Él es soberano. Está marcando la posición de nuestro Señor Jesucristo, para que sea soberano. Lo leo de nuevo. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Soberano de los reyes de la tierra. Ahora, ¿por qué es primogénito entre los muertos? Usted recuerda que Lázaro murió y Cristo lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Cristo murió y resucitó para no morir más, para vivir eternamente. Esa es una posición. Ahí está el primogénito de entre los muertos. Ocupa una preeminencia. Y además, cuando lo confirma que es el soberano de todos los reyes de la tierra, claramente muestra la posición, ¿ya? Muestra el rango que Cristo tiene ahora. Y en ese sentido es la preeminencia que marca acá, que está diciendo. No en el sentido que es primogénito porque Él es, digamos, Él es la primera creación. Ahora, si Jesucristo fuera primogénito en este sentido, primogénito del Padre, sería un ser creado. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Ya? Sería un ser creado. Y la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, aquí los amigos testigos de Jehová malinterpretan las Escrituras. Lamentablemente, hermano. Y esta enseñanza viene, como yo le digo, del arrianismo. Así que, y Romanos 8:29, mire lo que dice. Romanos 8:29. Dice: porque a los que amó, antes conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito. Nuevamente, está marcando una posición la palabra primogénito acá en este sentido. ¿Se da cuenta, hermano, qué hermoso es esto? Ahora, veamos el versículo 16, cómo sigue aclarando y mostrando quién es Cristo. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Ahora, ¿en qué nos está enfatizando este versículo, esta palabra? Porque en Él enfatiza el origen de todo. En Él, Cristo es el origen de todo. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él se originó todo, hermano. Por lo tanto, si en Él se originó todo, Él es Dios.
Él es Dios. Luego dice que fueron creadas todas las cosas. O sea, está hablando de un creador, porque Él creó todas las cosas para Él, por Él y para Él. Está hablando de Dios. Dios es el único que puede crear de la nada. Y Cristo dice que lo creó por Él, para Él. Entonces está hablando también de un Dios creador. Cristo es Dios creador. Entonces, si Él es Dios, es creador, está enfatizando que Él es un Dios omnipotente. Está hablando de aquí, de un atributo de Dios. La omnipotencia de Dios. Es un Dios creador. ¿Ya? Y Jesucristo tiene también los atributos que tiene Dios. No sé si lo vamos a alcanzar a ver. Está diciendo que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios creador. Jesucristo entonces Dios es Dios. Por lo tanto, si Él es Dios, por lo tanto Él es dueño de todo. Si Él creó esto, es dueño de todo, es amo y Señor. Cristo Jesús. Versículo 18 rápidamente. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que en el principio, el primogénito entre los muertos, aquí está hablando de los muertos, para que Él tenga toda la preeminencia. Mire, hermano, lo que dice aquí. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ahora, nosotros debemos entender, si Él es la cabeza de la iglesia, Él tiene toda la preeminencia, hermano. Él es el primer lugar. ¿Ya? Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, por lo tanto tenemos que someternos a esa cabeza, ser guiados por esa cabeza, ser gobernados por esa cabeza. La iglesia somos nosotros. Y Él dice que aquí, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Por lo tanto, Él es el primero, Él ocupa el primer lugar, ocupa la preeminencia, como yo le decía, hermano. Ahora, si Él es la cabeza, Él es el que gobierna, por mano. Él es el que gobierna la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. ¿Ya? Él ocupa el lugar en todas las cosas, en la iglesia. Y la iglesia, como yo le dije, es usted y soy yo. La iglesia lo componemos todos los que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Todos los que hemos nacido de nuevo, esa es la iglesia de Cristo. ¿Ya? Toda la iglesia. Ahora, si toda iglesia, hermano, en este tiempo, toda iglesia que se dice ser una iglesia cristocéntrica, su mensaje debe ser el énfasis en Cristo. Todo debe enfatizar la obra de Cristo, enfatizar la persona de Cristo. Y su mensaje central debe ser Jesucristo es el Señor. Si somos una iglesia cristocéntrica, una iglesia que no tenga ese énfasis, puede ser cualquier otra iglesia que mejor cualquier persona debería salirse, creo yo. Si no pone el énfasis en esto y pone el énfasis en otras cosas, como hay tantos énfasis en otras iglesias que usted ve, por mano, le ponen el énfasis, no sé, en el dinero, en tantas otras cosas. Pero la iglesia verdadera pone el énfasis en la persona de Cristo y pone esto, que Cristo es el Señor, basado en estos versículos que hemos leído. ¿Ya? Y su mensaje debe ser esto, Cristo es el Señor. Según de Corintios dice algo de esto. Mire lo que dice según de Corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Jesucristo como Señor. Hermano, los primeros cristianos entendían esto perfectamente. Los primeros cristianos, ellos dieron su vida por esta verdad. ¿Sabe, hermano? Que en los tiempos de los emperadores, el emperador se adjudicaba este título de Señor. Ellos eran Señor, se tomaban este título de Señor.
Y sabe que cuando el emperador en esa época salía a las calles, recorría por Roma, salía con un grupo de soldados, y habían un par de soldados que siempre iban abriendo camino, y eran los voceros del rey, los voceros del emperador, y ellos iban y pregonando, diciendo que, que por ejemplo, que César es el Señor. Y ellos decían, César es el Señor, ave César, abran paso, viene César, porque César es el Señor. Y sabe que muchos cristianos, cuando se encontraban con esto, entregaban su vida, porque ellos decían, arrodíllate, porque está frente al César, César es el Señor. Y todos tenían que arrodillarse, hermano. A eso es lo que cuenta la historia. Pero estos cristianos no lo hacían. Y cuando le decían, César es el Señor, ellos le decían, no, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Kyrios. Kyrios en el griego es Señor, amo, dueño. Y los Césares se adjudicaban este título de Kyrios. Y ellos decían, no, Cristo es el Señor, Cristo es mi Kyrios, Cristo es mi amo. Y lo pescaban inmediatamente, y lo llevaban preso, y lo tiraban ahí al ruedo, y eran devorados por los leones, por decir que Cristo es el Señor. Eso era lo que vivían los cristianos de aquella época. Ellos decían, Cristo es el Señor. Hoy en día no sé si nosotros estamos tan firmes para decir en frente de una adversidad, Cristo es mi amo, Cristo es mi Señor, nadie más. No sé cuántos de nosotros estaríamos en condiciones de rendir nuestra vida por defender esta verdad y decir que Cristo es mi Señor. Ahora, si Cristo es el Señor de la iglesia, si Cristo es el Señor, es mi Kyrio, como cristiano yo tengo que dejar que Cristo, que Él tome el control de mi vida, que Él gobierne mi vida, porque Él es el Señor, Él es mi amo. La pregunta es, ¿está gobernando Cristo en tu vida, hermano? ¿Está gobernando realmente Cristo en mi vida? ¿Él ocupa el primer lugar de todas las cosas? Muchas veces, con pena tengo que decir que también paso por alto esto. Y muchas veces ocupa el primer lugar otras cosas y no Cristo. Y Él se merece ocupar el primer lugar. Él tiene que ser la preeminencia. Que Dios nos ayude a tener siempre presente que Él debe ser el primer lugar en todo, porque Él es nuestro Kyrios, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y Él es Dios eterno y soberano, nuestro Señor Jesucristo. El tiempo pasa rápido, no vamos a alcanzar, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver, hermano, y vamos a ver muchos textos que confirman que la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver muchos textos que confirman esto, que Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver de pasadita también por qué se le llama Señor, ¿ya? ¿Por qué Jesucristo es divino? Lo vamos a ver. Por ahora vamos a dejar esta clase hasta aquí, y el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a terminar y estaríamos comenzando con los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda que en el estudio del Antiguo Testamento veíamos los títulos de Dios, de Jehová, y veíamos que era Jehová Jireh, Jehová Nisan, Jehová Shaddai, varios títulos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también tiene títulos que lo definen en forma clara, que Él es Dios mismo, que Él es divino. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a terminar la clase y comenzar la otra porque es más cortita y creo que lo vamos a alcanzar a ver todo. Así que hasta aquí, hermanos, dejamos esto, sabiendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que es eterno, que Él siempre ha existido, que Jesucristo es la misma esencia del Padre. El Padre y Jesucristo es uno solo. Hasta aquí. Damos gracias al Señor
por este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios eterno, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú, Señor, te revelas a nosotros. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces no tomamos en cuenta, Señor, tu grandeza, Señor. No tomamos en cuenta que tú eres Dios verdadero, que tú eres Dios eterno. Señor amado, perdónanos, Dios. Perdónanos cuando muchas veces no ponemos, Señor, como la preeminencia a ti, Señor. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos cada día a entender y a comprender, y coloca en nuestro corazón, Señor, ese espíritu sumiso, Señor, humilde, Señor, delante de ti, Dios eterno, porque solamente, Señor, somos siervos, y muchas veces nos olvidamos que somos simplemente siervos tuyos, Señor. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Hasta aquí, hermano. Como siempre, un abrazo, y nos estamos viendo el miércoles, Dios mediante. Que Dios les bendiga.